Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Melvin Silva, docente de la Escuela Agrotécnica de Oriente. Esta videoclase está dirigida a estudiantes del nivel de 10º grado en la clase de física y estamos estudiando lo que son las leyes de Newton. Ya hay dos videos, una parte 1, una parte 2, en donde ya hemos definido lo que son en general las leyes de Newton y en particular la primera ley de Newton. Hemos aprendido también sobre el planteamiento de algunos sistemas, ¿verdad? El diagrama de cuerpo libre, el análisis de fuerzas, y bueno, pues estamos ya encaminados sobre esta temática. Aquellos que no han visto y que pues, es primera vez que están viendo las leyes de Newton, les invito a que busquen el video 1 y video 2 de esta serie en mi canal de YouTube, Instituto Virtual HN. Ahí van a encontrar todos los detalles que van a permitirles también una plena comprensión de lo que vamos a analizar en este video. Comenzamos. Ejemplo número 1. Considere un automóvil descompuesto en la carretera, pasa, ¿verdad? Muchas veces. Inicialmente está en reposo, pero debe llevarlo al taller unos metros más adelante. Al imprimirle una fuerza mientras empuja, el auto comienza a moverse. Y luego, pues, dos amigos se suman a empujar. La pregunta que se nos plantea es la siguiente. ¿Por qué es más fácil empujar con la ayuda de los amigos? Otra pregunta. ¿Qué relación hay entre la fuerza ejercida y la masa del automóvil? ¿Y qué relación hay entre la masa y la aceleración del automóvil? Bueno, analicemos la primera. Esto es más que todo de análisis, un poco más intuitivo y no tanto teórico, porque no hemos llegado todavía a la teoría. Tenemos la situación, ¿verdad? Un hombre al que se le arruinó su automóvil y afortunadamente el taller está cerca, ¿verdad? Pero para poder llegar con su automóvil empieza a empujar. ¿Qué está ejerciendo ahí sobre el automóvil? Está ejerciendo una fuerza, ¿correcto? Está ejerciendo una fuerza. Pero obviamente, ¿cuándo es más fácil empujar? Si solo está una sola persona o si se suman otras dos. Lógicamente, al haber más apoyo de personas, el mover el automóvil se vuelve más sencillo. ¿Cómo representaríamos eso? Bueno, acá hagámoslo rápidamente. Supongamos que esa fuerza, ese punto que se ve ahí es el automóvil sobre el que están incidiendo las fuerzas. Tendríamos la fuerza de el primer sujeto y luego pues la añadidura de los dos amigos. Y ahí tenemos que en este caso tendríamos la fuerza 1, una fuerza 2 y una fuerza 3. Entonces se vuelve más sencillo al empujar porque estamos añadiendo fuerzas al sistema. La masa del automóvil se mantuvo constante, no cambió, pero sí aumentó la incidencia de las fuerzas. Esta relación nos dice a nosotros que cuando sumamos, sumatoria de fuerzas, la fuerza neta, ¿verdad? Es igual a la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Y tendremos pues que, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es mayor que la fuerza 1. La razón es porque tenemos dos fuerzas añadidas. ¿Esto a qué nos lleva? A poder responder la pregunta. ¿Por qué es más fácil empujar ahora? Bueno, porque se está ejerciendo una fuerza mayor sobre una misma masa. Y recuerden, al incidir las fuerzas, hay un cambio en la naturaleza del movimiento, ya hay un aumento en la velocidad. El automóvil se mueve más rápido y por lo tanto, yendo más allá a lo que es la cinemática, podemos hablar de que la aceleración aumentó, ¿verdad? Porque el auto se mueve más rápido. Recuerden, un cambio de velocidad implica una aceleración. Pero todavía no estamos en esa parte. Vamos a responder esa primera pregunta y nos dice así. Suponiendo que todos ejercen una fuerza constante, es más fácil empujar debido a que la fuerza neta, la suma de las tres fuerzas, es mayor a la fuerza original, que es lo que tenemos aquí representado. Muy bien. Segunda pregunta nos dice, ¿qué relación hay entre la fuerza ejercida y la masa del automóvil? Piensen, si la fuerza ejercida por este sujeto, pensemos solo en él,
se mantiene constante, pero el automóvil aumentará, si subieran unas 5 personas al auto, ¿será igual de fácil para él empujar? Se volvería difícil, porque la masa del automóvil, que es la suma de todo lo que contiene, incluyendo las personas que se subieron, aumentó. Entonces, si aumenta la masa, ¿sí? Entonces es necesario aplicar una fuerza mayor para que el automóvil pueda mantener su ritmo de movimiento. Pero ahora lo contrario, saco las maletas, saco los repuestos, la llanta de repuesto, etcétera, y vacío el automóvil lo más que puedo. ¿Cómo se vuelve el empujarlo? Se vuelve un poco más sencillo, ¿verdad? O sea, reduje la masa del automóvil y por lo tanto, para mantener el mismo ritmo, pude bajar la fuerza que estoy aplicando. Hay una relación directa entre ellos. A mayor masa, mayor fuerza. A menor masa, menor fuerza. O sea que en matemáticas eso se conoce como directamente proporcionales. Y aquí lo tenemos. Respuesta a la segunda pregunta. La relación entre la fuerza y la masa es directamente proporcional. A mayor masa, mayor fuerza. Muy bien. Ahora, la tercera pregunta dice, ¿qué relación hay entre la masa y la aceleración del automóvil? La relación entre la masa y la aceleración del automóvil. Bueno, ya habíamos mencionado lo que era la aceleración. ¿Qué pasa cuando aumentamos la fuerza con los dos amigos que se sumaron? El automóvil se movería más rápido y más fácil, ¿verdad? Se sentiría más liviano. Entonces, eso significa que cuando aumenta la fuerza, también aumenta la aceleración. O sea que son directamente proporcionales, la fuerza con la aceleración. Pero ¿qué pasa si yo aumento la masa del automóvil? Como en el caso de las personas que se subieron. Y mantengo la fuerza constante. Entonces, ¿qué sucedería? Se volvería más difícil empujar el automóvil. Y por lo tanto, al ser un poco más pesado, cuesta más el empujarlo y por lo tanto la velocidad es menor. ¿Qué pasó ahí entonces? Hubo un cambio de aceleración, pero negativa, una desaceleración. O sea que si aumento la masa, la aceleración disminuye. ¿Estamos? Esa es una relación inversamente proporcional. Uno aumenta y el otro disminuye. Y aquí lo tenemos. La masa es inversamente proporcional a la aceleración. Considerando que la fuerza es constante, solo para quitar esa variable, a mayor masa, menor aceleración. O a mayor aceleración, menor masa. O sea, es válido también lo contrario. Pero son inversamente proporcionales. Mientras una aumenta, la otra tiende a disminuir. Perfecto. Esto entonces nos lleva a nosotros a definir ya teóricamente lo que es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice lo siguiente. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre este objeto e inversamente proporcional a la masa del objeto. La aceleración siempre irá en la misma dirección de la fuerza neta. O sea, en el caso del automóvil, pues ¿hacia dónde iba la aceleración? En la dirección del empuje, ¿verdad? Siempre va a suceder así. Cuando hagamos la sumatoria de fuerzas, esa fuerza neta nos va a decir hacia dónde va la aceleración. Considerando que la fuerza y la aceleración son cantidades vectoriales, el planteamiento es el que se muestra aquí, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas, que es un vector, es igual a la masa por la aceleración, que también es un vector, porque tienen una orientación. Ahora, la masa es una cantidad escalar, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no es un vector, ¿verdad? Es una cantidad nada más. Ojo con eso. Pero nosotros vamos a trabajar siempre con las orientaciones básicas, X, Y, que ya conocimos en los videos previos. Las unidades de masa y fuerza, para que nos familiaricemos con ellas. En el sistema internacional, la masa es kilogramo y la fuerza es el newton. En el sistema CGS tenemos que la masa es el gramo y la fuerza es la dina. Y en el sistema británico, la masa es el slug y la fuerza es la libra. Tenemos algunos factores de conversión entre los sistemas que tenemos aquí abajo. Una dina es igual a 10 a la negativo 5 newtons
y una libra es aproximadamente 4.45 newtons. Con estos factores nosotros podemos jugar entre los diferentes sistemas en este tema, ¿correcto? Bien, pasemos a lo siguiente. Vamos a resolver este ejemplo. Nos dice, ejemplo 2, un automóvil de 1000 kilogramos es empujado horizontalmente por una fuerza neta de 60 newtons, acelerando uniformemente. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál es su aceleración? Y nos piden que convirtamos la fuerza a libras y dinas. Así que pondremos en práctica lo de las conversiones, que ya es un tema que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, resolviendo, vamos con el inciso A. Vamos a cambiar el color, que lo tenía en rojo. Y ya tengo los datos, que siempre no pueden faltar. La masa 1000 kilogramos, la fuerza 60 newton. Nos piden la aceleración. Tenemos pues que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Como quiero encontrar la aceleración, paso el lado derecho hacia la izquierda. Masa por aceleración es igual a fuerza. En este caso solo es una. Y tendríamos que, para despejar, pues pasamos la masa a dividir. La aceleración es igual a fuerza sobre masa. Hagamos la sustitución, ya tenemos los datos. 60 newtons sobre la masa que es de 1000 kilogramos. Hagamos la división, calculadora en mano. 60 entre 1000 y me da que es una aceleración bastante bajita. Vean la masa, va de 1000 kilogramos. De 0.06 metros sobre segundo cuadrado, tomando en cuenta que estamos en el sistema SI. Estas son las unidades para la aceleración. Ahora vamos a trabajar con las conversiones. Me piden dos conversiones. La fuerza aplicada, que es la de 60 newtons, me la piden en libras y en dinas. Bueno, entonces hagamos la conversión. Tendríamos aquí, en el primer caso, 60 newtons. Abrimos el factor de conversión. Ahí está. Y lo multiplicamos por el primer factor. Como queremos convertir a dinas, empecemos con dinas. Tendríamos que las dinas irían arriba, ¿verdad? Una dina es igual a 10 a la negativo 5 newtons. Escribo newton abajo porque quiero eliminarlo, ¿verdad? Correcto. Entonces, aquí pues tendríamos una división, 60 entre 10 a la negativo 5. Y el resultado les puede dar a ustedes, ya sea en forma normal, ordinal, 6 millones. ¿6 millones de qué? De dinas. Pero también puede ser que se los haya dado en notación científica. 6 por 10 a las 6 dinas. Cualquiera de las dos es válida, así que no se asusten, ¿verdad? Si les aparece de una u otra manera. Vamos con la otra conversión. 60 newtons. Abrimos factor de conversión. Y ahora vamos a utilizar el de la conversión hacia libras. Aproximadamente 4.45. Aquí en este caso quería 4.45 newton. 4.45 newton, que es el equivalente a una libra. Otra vez vamos a hacer una división. Miren qué sencillo. Hay que recordar estas cuestiones que ya se han estudiado antes, ¿verdad? Y me resulta 13.48 libras. Me faltó cancelar los newtons. Y pues ya está. Ya resolvimos el ejemplo número 2. Encontramos lo que era la aceleración y pues también hicimos las conversiones a los otros sistemas.
Ahora analicemos este ejemplo, el ejemplo número 3. También es analítico, intuitivo, como digo yo. Un carpintero golpea un clavo con su martillo. Observa que con cada golpe el clavo penetra en la superficie por acción de la fuerza que ejerce con el martillo. Sin embargo, observa que la rapidez del martillo se reduce a 0 durante el contacto. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Qué es lo que hace que un objeto cambie su estado de movimiento y presente una aceleración, de acuerdo a lo que hemos estado viendo? Pues lo hace la acción de una fuerza neta, ¿cierto? Segunda ley de Newton. Pero para que llegue a 0, la velocidad del martillo, porque él va con una velocidad, por la fuerza que le imprimimos con la mano, ¿por qué llega a 0 su velocidad al entrar en contacto con el clavo? Bueno, ya dimos la respuesta. Estamos hablando de la acción de una fuerza. Pero ¿de dónde salió esa fuerza? Es la pregunta que vamos a hacernos ahorita. Bueno, para ilustrarlo, la respuesta ya la tenemos ahí, seguramente ya la leyeron, pero lo vamos a ilustrar para entenderlo mejor. Tenemos aquí un clavo, vamos a suponer que este es el clavo, ¿no? Lo hago un poco magnificado para que se vea, porque si no, no se va a ver en pantalla. Tenemos ahí el clavo y lo que está incidiendo sobre él, ¿verdad? Es la fuerza del martillo. ¿Estamos? Esta sería la fuerza del martillo. Pero a la vez hay una fuerza que se opone a esta acción. Y a esta fuerza le vamos a llamar fuerza de reacción. Y esta fuerza está actuando no sobre el clavo, sino que está actuando sobre el martillo. ¿Correcto? Entonces le vamos a llamar aquí fuerza de reacción. Una fuerza de reacción que es la que está actuando hacia arriba. Pero la pista que se nos da aquí es que dice que el martillo llega a 0 al momento del contacto, ¿verdad? Entonces significa que si llega a 0, hubo equilibrio por una fracción de segundo, ¿verdad? En el martillo. Si analizamos eso como un sistema de diagrama de cuerpo libre, bueno, pues tenemos esto aquí como diagrama de cuerpo libre, pero si lo hacemos dentro de lo que son las leyes de Newton, la primera ley de Newton, en ese instante se cumple la primera. Tendríamos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Primera ley de Newton. Y las fuerzas que están actuando, en este caso sobre el martillo, sería la fuerza que está ejerciendo el martillo mismo sobre el clavo y la fuerza de reacción que va en sentido opuesto. Bueno, aquí sería negativo F más F, ¿verdad? Más la fuerza de reacción. Vamos a poner así para abreviar. Esto es igual a 0. O sea que al despejar esto tenemos pues que la fuerza de reacción es igual a la fuerza incidente que el martillo está ejerciendo sobre el clavo. En pocas palabras, la fuerza de reacción tiene el mismo valor que la fuerza incidente sobre el clavo. O sea que a esta acción de aquí se da una reacción en sentido contrario con la misma magnitud. Y es por ello que el martillo llega a 0, se equilibran las fuerzas y hay un instante en el cual llega a 0 su movimiento y por acción de nuestra mano es que lo regresamos, ¿verdad? Pero en sí se disipó esta fuerza con la fuerza de reacción, ¿verdad? Que se produce al momento del contacto. Y ahora leamos la respuesta, que ya lo resume todo, y nos dice así. El martillo ejerce una fuerza sobre el clavo, pero el clavo también ejerce una fuerza sobre el martillo. Y a esa fuerza se le conoce como una fuerza de reacción. Esto, ¿por qué lo estamos analizando? Porque queremos definir lo que se conoce como la tercera ley de Newton. Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección contraria sobre el primer objeto. Esta ley se conoce como ley de acción y reacción, ¿verdad? La tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Trace el diagrama de cuerpo libre, dice el ejemplo 4, del sistema representado por el martillo y el clavo. Ver la figura. Bueno, ya hicimos un adelanto en la presentación anterior.
Aquí lo tenemos, aunque no era un diagrama de cuerpo libre, porque lo que usamos es un puntito en el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Pero sí nos dio la idea de la acción, de la fuerza y la reacción. Entonces acá nos piden que tracemos un diagrama de cuerpo libre. ¿Está? En este caso, en el momento del contacto, supongamos que esta es la fuerza que está el martillo ejerciendo, es la suma de su peso más la acción de la mano, ¿verdad? Es una suma de fuerzas las que van ahí. Y luego también está la fuerza de reacción, que es la que viene en sentido contrario. Entonces ya de forma simple, nosotros lo vamos a llamar así. Esta sería la fuerza F. Y como sabemos que tienen el mismo valor, pero en sentido contrario, a esta le podemos asignar una negativo F. Ustedes dirán que por qué pongo el negativo para arriba. No estoy tanto interesado en el signo en sí mismo, sino en indicarles que la fuerza vale lo mismo, pero van en sentido opuesto. ¿Correcto? Eso es lo que estoy indicando con el signo negativo. No se vayan a confundir. Entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? Así de sencillo es el diagrama de cuerpo libre. Una fuerza de acción le corresponde una reacción con igual magnitud, pero en sentido opuesto. Esto es muy importante de entender, muy sencillo, pero a la vez muy importante cuando desarrollemos ejercicios aplicados de la primera y la segunda ley de Newton. Vamos a hablar de algunas fuerzas de reacción. Bueno, la fuerza normal es una fuerza de reacción, pero hablemos del peso. El peso es la fuerza debido a la gravedad. Como la gravedad está dirigida al centro de la Tierra, o sea, en sentido vertical, el peso está orientado en la misma dirección de la gravedad. Podemos hacer aquí un diseñito sencillo, solo para ilustrarlo rápidamente. No era el objetivo, pero lo vamos a hacer ahorita. El famoso, la famosa cajita que hemos estado trabajando, ¿verdad? Es la forma más sencilla para plantear. Y tenemos pues que el peso siempre va en sentido vertical, ¿verdad? Dirigido hacia el centro de la Tierra porque es la gravedad, la aceleración de la gravedad, la que incide sobre él. Si aplicamos nosotros lo que hemos aprendido sobre la segunda ley de Newton, tenemos que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Bueno, la fuerza que estamos definiendo es el peso es una fuerza, ojo, no la confundamos con la masa, son diferentes. Entonces el peso es la fuerza, y a la derecha, como la aceleración es la gravedad, entonces ya no escribimos A, sino que escribimos G. Así de sencillo. Peso es igual a masa por gravedad. Es una aplicación de lo que es la segunda ley de Newton. Y considerando el peso como W, ya no vamos a escribir peso, sino que el símbolo es W en minúscula. Tenemos que W es igual a la masa por la gravedad. Entonces, apliquemos eso al diagramita que tengo a la derecha. Y tenemos pues que el peso W es igual a la masa por la gravedad. Bastante útil en el análisis que vamos a estar efectuando más adelante. Ahora hablemos de la fuerza normal. La fuerza normal N es una fuerza de reacción que la superficie ejerce sobre el objeto. Siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Eso no quiere decir que la normal no siempre va a ser vertical, ¿verdad? Sino que va a adoptar la inclinación respectiva con respecto al ángulo del plano de contacto, del plano donde está el objeto. No se les olvide que siempre va a tener un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Ahí los tenemos, ¿verdad? Está clarito. Ahora, el coeficiente de fricción es un valor que determina el grado de fricción de una superficie. Su valor depende del estado del sistema, si éste está en equilibrio o estático o en movimiento. Entonces, cuando aplicamos la primera ley de Newton, vamos a trabajar con el coeficiente estático. El símbolo es este de aquí, que es una letra griega, ¿verdad? Nu sub S. Así la llamo yo, ¿verdad? Pero bueno, ustedes familiarícense con el símbolo y cuando lleva la S es estático.
¿correcto? Aplica para la primera ley de Newton. Y el coeficiente cinético aplica cuando el objeto se está moviendo y hay aceleración, etc. Y a este le llamamos coeficiente cinético, nu sub k. Y aplica, pues, como les dije, para la segunda ley de Newton. Entonces, hay dos tipos de coeficientes, uno cuando el objeto no se mueve y otro cuando sí está en movimiento. Otra cuestión importante es que podemos conocer la fuerza de fricción mediante esta relación que tenemos aquí. Fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción que acabamos de definir multiplicado por la normal, ¿verdad? También tengamos muy reservado esta formulilla, muy útil para resolver ejercicios. Ahora sí, más que todo, pues ha sido teórico en un 90% de esta clase. Y bueno, pues mi excitativa es que pongan en práctica lo que hemos aprendido, contesten las preguntas que se dan a continuación, ¿verdad? Y un poquito de práctica de conversiones también en el inciso F. A trabajar. Feliz día.